Amores televidentes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Primera Página a través del canal comunitario TV San Jorge. Hoy abordaremos un tema bastante sensible y especial para toda la comunidad, porque es un tema que es definitivamente responsabilidad de todos. Vamos a hablar de la discapacidad y para ello hemos invitado a Dilene Amaya. Ella es la coordinadora de la Oficina de la Discapacidad del municipio de Ocaña. Dilene, buenas tardes, bienvenida a Primera Página, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Raúl, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la discapacidad es un tema bastante importante que nos compromete a todos y pues esperamos que sea muy fructífera esta conversación. Dilene, me ha gustado mucho el trabajo que se ha venido desarrollando en los últimos años con tu llegada a la Oficina de la Discapacidad, porque generalmente la población con alguna discapacidad o se quedaba un poco alejada del resto de la sociedad o la familia terminaba también alejándolos, y con esa llegada de Dilene Amaya a la oficina se ha tratado de visibilizar el tema y que la discapacidad no es ningún problema, todo lo contrario, se trata de salir adelante, de afrontar la situación y de trabajar como todas las personas. Sí, Raúl, pues como lo dices, el tema de la discapacidad, históricamente las personas con discapacidad han sido muy rezagadas, han estado muy olvidadas por parte del Estado, pero en los últimos años, pues a nivel internacional y a nivel nacional, pues nuestro gobierno ha promulgado algunas leyes, es así como Colombia pues ratificó la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el año 2011 y en el año 2013, pues ratifica esto a través de la ley estatutaria 1618 de 2013, pues que lo que busca es garantizar todos los derechos a toda la población con discapacidad. La verdad yo me he sentido muy contenta con el trabajo que se ha hecho en estos aproximadamente 2 años que llevo de estar dirigiendo la oficina. Tal y como usted lo decía, la población ha sido muy receptiva. Han existido personas que de pronto nunca las familias las visibilizaban a raíz de la discapacidad y pues se han integrado a todos los procesos de inclusión social que desde la administración municipal pues se han establecido en el marco de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Dilene, ¿cómo está precisamente la discapacidad hoy en Ocaña? ¿Qué diagnóstico se ha podido encontrar durante todos estos años? Bueno, la discapacidad en Ocaña hay que partir de algo que es del año 2012. En el año 2012 se hizo un diagnóstico donde hay 1.614 personas con discapacidad. Las discapacidades que prevalecen más son la visual y las discapacidades cognitivas. Ahí entra pues el retardo mental, síndrome de Down, las personas que son esquizofrénicas, entre otros. Y le sigue la discapacidad física, que son las personas que a raíz de la violencia o el conflicto armado de pronto han sufrido amputaciones de piernas, de brazos, de pronto han perdido algún sentido como es el de la visión, el de la audición, o a raíz de los accidentes de tránsito también han quedado, por ejemplo, con una distrofia muscular, con una paraplegia, entre otros. Entonces, cuando llegamos encontramos este diagnóstico. A partir de ese diagnóstico se construyó la política pública de discapacidad, que somos uno de los municipios pioneros en el departamento en tenerla y en estar implementándola. Esto está acogido en nuestro municipio mediante un decreto, ¿sí? Y pues ahí hay unos postulados. También existe el Plan Municipal de Discapacidad que está proyectado hasta el año 2020, donde guía al próximo mandatario, ¿sí?, en qué es lo que se debe hacer en el tema de la discapacidad, en cuáles son los temas que hay que abordar. Actualmente una problemática que hay en nuestro municipio es el tema de la inclusión laboral. Las empresas en Ocaña no están siendo socialmente responsables y no están dándole la oportunidad a personas con discapacidad que están capacitadas, que tienen todas las capacidades para ocupar un puesto laboral. El tema de la inclusión educativa es algo que nos preocupa. Personalmente me preocupa como coordinadora de discapacidad, que a diario llegan, generalmente los primeros meses del año, llegan padres de familia preocupados porque los rectores o los coordinadores de los colegios, por el simple hecho de un niño tener síndrome de Down, no lo reciban, o por el niño estar en silla de ruedas porque se convierte en una carga según ellos. Sí, porque otro error y otra falencia del gobierno nacional es que de pronto no ha capacitado a los profesores en cómo es tener un niño con discapacidad en el aula educativa, pero es un proceso que hay que trabajarlo, que el ejercicio se está haciendo.
que desafortunadamente se hace a través de mecanismos como la acción de tutela, pero ya tenemos niños escolarizados en nuestro municipio y es un trabajo no solo pues de los colegios, es un trabajo de la sociedad en general, ¿sí? Porque las personas con discapacidad somos sujetos de derecho. La Corte Constitucional ha dicho que gozamos del doble de protección del Estado, ¿sí? Al ser una población vulnerable. Entonces el municipio está trabajando en esos temas, estamos trabajando en articulación con el SENA, en el tema de salud, a través de la oficina se ha logrado orientar y ayudar a muchísimas personas con discapacidad, puesto que por el desconocimiento de los derechos, muchas veces esta población está rezagada, está pasando necesidades, sí, está viviendo en unas condiciones que para nada pues mejoran su calidad de vida. Dilene, digamos, muchas personas nacen con alguna discapacidad, bien sea visual, auditiva, física como tal, mental, pero hay personas que en el transcurso de la vida, por cualquier tipo de circunstancia, alcanzan una discapacidad. ¿Cómo se ha hecho entrar en razón, digamos, a esas personas que tenían un modo de vida, ¿cierto? Y luego de una discapacidad tienen que cambiar ese modo de vida? ¿Cómo ayudarles para que definitivamente no se vayan a milanar, sino por el contrario, continúen hacia adelante? Bueno, Raúl, pues como lo decías, hay discapacidades que son adquiridas. En el caso, por ejemplo, particular, mi caso, a los 17 años tuve un accidente de tránsito y eso me produjo una discapacidad física, que es la amputación pues del miembro del brazo derecho, ¿sí? Hay muchas personas que han llegado a la oficina o que he conocido, ¿sí? He tenido la oportunidad de visitarlos, porque no salen a raíz pues de la misma discapacidad, porque afrontar una discapacidad cuando es adquirida no es nada fácil, es un proceso que lleva tiempo, que lleva acompañamiento y que todos tenemos que poner un granito de arena. A ver, la administración municipal está implementando una estrategia que se llama RBC, Rehabilitación Basada en la Comunidad. Empezamos con un proceso de acompañamiento psicológico por profesionales de la salud y luego se empieza un proceso pues basado en la comunidad para lograr la rehabilitación de esa persona, para lograr pues que ella se sienta útil. Entonces empezamos a mirar el perfil, qué hacía esa persona antes de accidentarse y de acuerdo a la discapacidad pues qué capacidades de pronto tiene para poderse desempeñar. Empezamos un proceso con la familia para enseñarlo pues a que sea autónomo y que no se convierta en una carga más para la familia, que esto es algo preocupante, que muchas familias, muchas personas con discapacidad que la adquieren, la misma familia se encarga de hacerles ver como que ya son unos inútiles, que ya no van a servir, ¿sí? para de pronto un trabajo o para desempeñarse en cualquier actividad de la vida cotidiana. Entonces, desde la administración, desde mi experiencia personal, pues trato de contarles mi historia de vida. Constantemente se están haciendo charlas de motivación, de proyecto de vida, como lo digo, con el SENA se ha venido haciendo un trabajo interesante para motivar a esas personas y para que pues reactiven su calidad de vida y puedan ser útiles en la sociedad. ¿Cómo logra Dilene, con 17 años, después de un percance, de un accidente de tránsito, superar la situación y convertirse, digamos, todo lo contrario, en un ejemplo, en una motivación para los demás? ¿Cómo se logra todo eso? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, el proceso, como te digo, la comunidad o el ambiente familiar, el ambiente en el que está, es fundamental en el proceso de rehabilitación de cualquier persona. En mi experiencia personal lo fue. Yo estaba en el cuarto semestre estudiando en la Universidad Francisco de Paula Santander, estudiaba contaduría pública. El apoyo que recibí por parte de mis compañeros, de los profesores, de las directivas de la universidad fue fundamental. Ellos me motivaron a volver otra vez a mi vida normal, a mi vida cotidiana. Entonces fue así como llegué del hospital e ingresé a la universidad. El mantenerte ocupado, eso te hace olvidar, ¿sí? De pronto del problema, sí, porque como lo digo, no es nada fácil, pero la sociedad juega un papel fundamental. De pronto la familia, las amistades, ese respaldo de la comunidad ocañera, de encontrárselo uno en la calle y darle una voz de aliento, eso fue indispensable en mi rehabilitación, ¿sí? En mi etapa de salir adelante, de mirar que de pronto esta discapacidad no era un obstáculo, sino que más bien le saqué provecho.
le saqué provecho y seguí superándome, y fue así como pues terminé, me gradué como profesional, recibí distinciones en la universidad, y aún después de egresada, pues siempre que hacen encuentros de las carreras me llaman y me hacen reconocimientos pues por dejar en alto el nombre de la carrera en el componente de proyección social. Ha sido pues para mí muy gratificante poder estar en la oficina y poder servir de ejemplo a muchas personas que llegan de pronto, uno les ve la cara cuando llegan a la oficina rezagados, o de pronto con esa mentalidad de que no pueden hacer nada, y me ven a mí trabajando. Me imagino que he tenido que regañar a más de uno. Y sí, o sea, la experiencia cuando ellos se encuentran y me miran, como que ya cambian inmediatamente el chip, entonces eso es gratificante, ¿sí? Muchas personas dicen que fue un acierto pues del alcalde municipal haberme puesto en ese puesto, pues quién más para entender y para orientar esa oficina que una persona que vive día a día la discapacidad, porque yo más que nadie sé que cuando una discapacidad así sea adquirida o así sea de nacimiento, salir a la calle es normal robarse todas las miradas, y porque la gente es curiosa, porque la comunidad de pronto no está sensibilizada. Sé que es de pronto sufrir la discriminación por ser una persona con discapacidad a la hora de ir a buscar un puesto de trabajo, porque creen que no tienes las mismas capacidades, que no te vas a desenvolver bien, pero pues capacitándose, y esa es la idea y ese es el reto que tenemos todas las personas con discapacidad, superarnos y demostrarle a la sociedad que sí es posible cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad. Somos unas personas que la palabra discapacidad nos queda grande, porque lo que tenemos son capacidades, porque la misma discapacidad nos hace desarrollar habilidades que de pronto cualquier persona que no la tiene no las ha descubierto. Veía una frase que decía: la discapacidad no es una incapacidad, bajo ninguna circunstancia, y usted lo acaba de reconfirmar. La discapacidad termina, en la inmensa mayoría de las personas que yo conozco, potencializándole otra serie de habilidades que terminan haciéndolo mejor para muchas cosas que cualquier persona que tenga todas sus facultades. Sí, Raúl, como usted lo decía, hay una frase que nosotros utilizamos en la Semana de la Discapacidad, que está institucionalizada en nuestro municipio, que es una semana que se creó por acuerdo municipal con el fin de sensibilizar a toda la comunidad acerca de desde nuestro perfil, cómo podemos aportar un granito de arena a la inclusión de las personas con discapacidad. Y dice, no es la discapacidad la que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás. ¿Sí? Esto es algo que a todos nos compete desde nuestro trabajo, desde si estamos en la calle y vemos una persona con discapacidad visual. Hay personas que aquí falta mucha cultura ciudadana, que invaden las rampas y de pronto una persona va en silla de ruedas y ¡prum! Ahí el primer obstáculo, desde la accesibilidad, desde el entorno físico, cuando no debería ser así. Hay países como España que han avanzado muchísimo en el tema de la discapacidad. Como lo digo, en nuestro país apenas estamos en un proceso, apenas estamos empezando, pero desde acá, desde nuestro municipio, desde un rinconcito de Colombia, hemos logrado hacer mucho, hemos logrado incluir a la población, hemos logrado poco a poco ir eliminando todas esas barreras que no permiten la inclusión de verdad de las personas con discapacidad. Dilene, mencionabas al inicio del programa algo muy importante, y es todo el estudio que se ha venido haciendo durante los últimos años para generar un diagnóstico real de la situación de la discapacidad. ¿Qué debe venir después de ese estudio? Es decir, los próximos mandatarios, ¿cuál es la actitud, cuáles son los ejes sobre los que deben trabajar en torno a la discapacidad? Bueno, actualmente hay algo que se llama registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Esta es una herramienta del Ministerio de Salud donde recopila, sí, es una base de datos a nivel nacional donde está toda la información de las personas con discapacidad. A ver, el problema que encontramos en nuestro municipio es que existe esa base de datos, existe ese diagnóstico, pero no está ni con direcciones ni con teléfonos. A la hora de que
a nuestro municipio lleguen entidades internacionales a querer desarrollar proyectos con nuestra población con discapacidad es el primer obstáculo, porque no tenemos cómo ubicar a las personas. A pesar de que por los medios de comunicación se hacen las convocatorias, no es efectivo realmente el proceso, razón por la cual desde la administración municipal a partir de este año 2015 se está implementando ese proceso, ¿sí?, de inscribir o de actualizar los datos de esas personas con discapacidad. Esperamos a 31 de diciembre del año 2015 tener el diagnóstico, ya vamos en el 50%, y en estos próximos meses pues se van a estar desarrollando estrategias de inscripción en los diferentes barrios, en los diferentes sectores de nuestro municipio. De igual forma, todos los días las inscripciones están abiertas. Yo soy la unidad generadora de datos ante el Ministerio de Salud y la Protección Social. Cualquier persona con discapacidad, no importa el estrato, la edad, el sexo, la religión, debe aparecer inscrita en esta base de datos para que posteriormente, ¿cuál es la importancia, como lo decía usted, o qué viene después de este diagnóstico? La inscripción en el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad es el inicio del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Es lo que nos hace visibles ante el gobierno nacional. ¿Qué viene después? A nivel presidencial se creó una oficina este año que está liderada por Juan Pablo Salazar. Él es un joven que adquirió una discapacidad y pues se lanzó al Congreso. No quedó, pero el gobierno nacional le dio la oportunidad de que fuera él quien liderara este proceso de inclusión, ¿sí? O sea que podemos darnos cuenta que la voluntad política la hay, ¿sí?, para encaminar esfuerzos a favorecer este tipo de población como es la población con discapacidad. Desde esa oficina se van a estar liderando todos los proyectos que favorezcan a esa población. Se va a dar un seguimiento a que si la ley estatutaria, que es estatutaria porque está por encima de todas las demás, que es la que recopila toda la normatividad, porque tenemos alrededor de 30 leyes que nos hablan de discapacidad. Hace aproximadamente 30 o 40 años vienen surgiendo leyes, pero la población no avanza, o sea, no se han visto cambios significativos. Entonces, por eso el gobierno nacional crea esa oficina. Y a partir pues de que tengamos el diagnóstico, los gobiernos municipales, ¿sí?, el próximo alcalde de Ocaña encontrará una base de datos y encontrará muchas necesidades en la población, ¿sí? De ahí se pueden formular proyectos a nivel y se pueden radicar a nivel departamental o a nivel nacional. Incluso hay fundaciones internacionales que están muy interesadas en trabajar con el tema de la discapacidad, pero una de las principales exigencias es la caracterización de la población, ¿sí? Es saber cuántas personas con discapacidad son menores de edad, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, cuántos son víctimas del conflicto armado, que aquí hay un espacio y hay mucho tema por hablar, que es el tema de la discapacidad en el marco del conflicto armado, y más en nuestro municipio, teniendo en cuenta que el Catatumbo, nuestro municipio Ocaña, es muy receptora de personas que han sido víctimas del conflicto armado y que han adquirido una discapacidad. Entonces, eso es lo que vienen grandes proyectos para las personas con discapacidad visual. Creo que antes de que finalice el año vamos a lograr traernos un programa que se llama Ágora, que beneficia, y a través de Semprendo, sí, se van a crear unas unidades productivas y van a contar con el apoyo para poder desenvolverse en su vida, sí, y de pronto esperamos pues que el próximo mandatario no deje de lado la población con discapacidad, sino que siga con este proceso que se ha venido adelantando. Ya vamos muy adelantados y finalmente pues los beneficiados van a ser la población con discapacidad y su ambiente familiar. Dilene, nos imaginamos que, y además porque suele ocurrir, que cuando un proyecto en Ocaña termina siendo exitoso, de los demás municipios comienzan a llegar gente para tratar de incluirse en las bases de datos de Ocaña. ¿Cómo manejar esa situación? Bueno, se ha presentado, sí, por medio pues de la convocatoria que se hace a través de los medios de comunicación por las emisoras que son escuchadas en otros municipios, como lo es por ejemplo Radio Catatumbo, otras emisoras del municipio. Llegan personas de municipios como Acarí, La Playa, Convención, El Tarra, sí, porque en esos municipios de pronto por el tamaño o porque quizás no ha existido el interés político de crear una oficina dedicada a la discapacidad, entonces se vienen para acá
a incluirse en el registro de localización, a ver cómo manejamos desde la oficina esa situación. La persona llega y pues efectivamente se le da la orientación, a pesar de que no sea pues del municipio, no lo podemos inscribir en la base de datos porque cada municipio debe tener caracterizada su población. Se le hace una remisión a la Secretaría de Salud porque el tema de discapacidad actualmente está visto desde el tema de la salud, ¿sí? El órgano rector es el Ministerio de Salud y la Protección Social, entonces envía un oficio a la Secretaría de Salud, pues de la Alcaldía Municipal del municipio al que corresponda, pidiendo pues que se asesore y que se le haga el acompañamiento y que posteriormente se le haga la inscripción. Con esto nos hemos dado cuenta que hemos ayudado, hemos informado a algunos municipios, porque hay municipios que no tenían ni idea que eso se tiene que hacer, que las personas deben aparecer inscritas a nivel nacional y ya están en ese proceso. Entonces para nosotros, para la administración municipal es motivador pues saber que somos un municipio ejemplo a seguir en el tema de la discapacidad, que estamos haciendo acciones afirmativas, que estamos cumpliendo con lo que establece la norma, que tenemos nuestra política pública de discapacidad y que poco a poco, sí, hace falta mucho, pero poco a poco a través de las estrategias que implementamos, a través de las actividades, vamos dándole cumplimiento y vamos haciendo visible esta población, que como lo digo históricamente ha estado muy olvidada por el Estado y de pronto no hemos tenido la acogida, o sea, las personas todavía no se han inscrito porque de pronto ya están aburridas, ya están cansadas, que siempre de pronto van a una oficina llevando, nunca hay resultados de nada. Entonces yo a veces como que entiendo a la gente, pero igual el trabajo se debe hacer, ¿sí? No voy a quedar tranquila hasta no tener esa base de datos, hasta no entregarla, porque es la base para cualquier proyecto. Y finalmente pues quienes se van a ver beneficiados son la población. Yo soy una de que, a pesar de que si no estoy el próximo año al cargo de la oficina, voy a seguir apoyándoles desde donde esté, sí, a toda la población con discapacidad, porque la verdad soy quien vive la discapacidad día a día y hay mucho por hacer en nuestro municipio, ¿sí? Y como lo digo, desde cualquier escenario donde estemos hay que poner un granito de arena para hacer mejor la vida de las personas con discapacidad. ¿Ha cambiado la mentalidad de las personas con discapacidad actualmente en Ocaña? Sí, la mentalidad de las personas con discapacidad, lo digo en la manera personal, cuando llegué a la oficina, todas las personas llegaban a pedir subsidios económicos, a pedir dinero. Entonces llegó una vez un joven en una silla de ruedas y me decía, se fue bravo conmigo. Sí. Entonces, pero es que aquí no hay nada. Entonces yo le dije, ¿qué sabes hacer? Y yo lo veía siempre en el parque, en cualquier esquina de nuestra ciudad, pidiendo limosna a una persona de 32 años que es joven, que tiene sus manos buenas, que el hecho de tener una paraplegia, eso no es impedimento para desarrollarse, y lo invitaba a que se capacitara en el SENA, a que posteriormente pues miráramos a ver cuál era el perfil, qué sabía hacer, y él no, el muchacho se iba bravo y bueno. Y él iba a pedir recursos porque las personas con discapacidad desafortunadamente creían que el hecho de tener una discapacidad ya el Estado tenía que volverse paternalista y darles todo. O sea, estamos muy equivocados. Sí somos conscientes de que hay que formular, y los hay a nivel nacional, y esperamos próximamente poder traernos un proyecto de eso para nuestro municipio. De pronto hay menores de edad o hay personas que por la misma discapacidad, por ejemplo, una parálisis cerebral, esa persona de pronto no está en las condiciones de trabajar. Entonces sí hay que ayudar, y de pronto hay familias que son de escasos recursos, entonces hay que ayudarles con un auxilio monetario. Pero hay personas con discapacidad que son productivas, sí, que pueden aportar mucho a la sociedad, que pueden aportar a su familia, que no necesariamente tienen que ser una carga para el ambiente familiar, y no lo estaban haciendo por esa mentalidad tan pobre, de pronto porque desconocían que el gobierno nacional, a través de muchas instituciones como el ICETEX, como el SENA, como las universidades, motivan a esas personas a que se capaciten, y después hay que hacer de pronto unos planes de inclusión laboral. Sí, el gobierno nacional ofrece unos incentivos a las empresas que socialmente sean responsables y incluyan laboralmente a las personas con discapacidad. Hay empresas y hay fundaciones a nivel nacional, como por ejemplo Arcángeles, está el Centro Comercial La Gran Estación en Bogotá, que la mayoría de sus vigilantes son personas con discapacidad, son personas que han quedado mutiladas.
Creo que escuché que el nuevo proyecto Caña Plaza tiene un componente de inclusión laboral para personas con discapacidad. Me parece importante y felicito pues a los directores del proyecto por tener en cuenta esta población. Aparte de que van a verse como una empresa socialmente responsable, están poniendo un granito de arena para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Pues Dilene, muchas gracias por acompañarnos y finalmente un mensaje para toda la comunidad, particularmente para toda esa población en situación de discapacidad en Ocaña. Bueno, mi mensaje es que pues en lo que termina del año 2015 estaré presta, y no solo este año, cuando me necesiten, cuando necesiten de pronto una mano amiga, un consejo, una asesoría, estaré disponible para ustedes. Soy una persona que defiende los derechos de las personas con discapacidad. Quiero de pronto, es el mensaje que siempre doy cada vez que doy una entrevista. Hay muchas personas que nos pueden estar viendo, que están en sus casas, que de pronto por circunstancias de la vida tenemos una discapacidad. Animémonos, ¿sí? La vida es muy bella, todas las personas tenemos capacidades, lo que hay es que explorarlas y podemos salir adelante. Un claro ejemplo pues es mi historia de vida. Soy una persona profesional y pues capacitándonos es que se nos abren las puertas, así es la vida. Aquí estaré pues al servicio de todos. Esperamos que el tema de la discapacidad en nuestro municipio vaya mejorando poco a poco. Hay mucho por hacer, pero pues igual ya empezamos, la tarea es ardua. A los próximos mandatarios municipales hay muchísimo tema en el cual trabajar, y pues esperamos de la mejor manera que termine este año 2015. Dilene, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes, amores televidentes, muchas gracias por acompañarnos hoy en Primera Página. El próximo jueves, más invitados especiales. Yeah.